Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo y esta semana vamos a abordar un tema fascinante, que es cómo se compatibiliza la ciencia, el conocimiento que se adquiere a través de la razón, del estudio, de la hipótesis, las tesis, las contratesis, con la fe. Y para eso tenemos a dos invitados realmente extraordinarios, al profesor Juan Cancino, que se nota que ya dejó la rectoría, tranquilo, relajado, sin corbata, académico titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica, biólogo, y al profesor Renato Quiñones, biólogo marino y que trabaja en la Universidad de Concepción. Y yo quisiera partir preguntándole lo siguiente: ¿qué ha significado para ustedes dedicarse a la ciencia como experiencia humana, como experiencia de hombre, digamos, antes que profesional? Bueno, sí, perfecto. Para mí ha sido algo fascinante, porque el tener instrumentos que permiten contestar dudas, preguntas que uno tiene, ¿cómo será esto? ¿Cómo funciona? Entonces, cuando uno hace un descubrimiento, obviamente esas preguntas, ¿no es cierto?, yo estoy convencido que cada uno de nosotros está llamado a hacer sus propias preguntas, porque si no ya estaría publicado. Entonces, cuando se encuentra con una pregunta y uno no encuentra la respuesta, y utilizando los instrumentos de la ciencia hoy día, llegar a responderlo, eso es fascinante, da una alegría en el corazón. Y usted en la noche, cuando está durmiendo, está pensando, este problema, me falló esta investigación, o sea, es un tema que le toma el corazón. Efectivamente, y es habitual que uno en la mitad de la noche, por ejemplo, o cuando está en la ducha, viene como la respuesta, o sea, digo, habría que hacerlo así para encontrar, para conseguir los datos. Diga una cosa, ¿y las preguntas son las mismas de siempre o han ido cambiando? No, las preguntas van siempre cambiando, siempre cambiando. A veces hay temas que uno los persigue por toda su vida académica, pero cada vez, ¿no es cierto?, yendo con una nueva, desde una nueva arista, porque van apareciendo nuevos instrumentos, nuevas formas de investigar, nuevas formas de mirar. Entonces, uno quisiera, ¿no es cierto?, ser siempre joven para estar, ¿no es cierto?, ahí en la punta. O sea, lo fascinante, por lo que veo, son más las preguntas que las respuestas, ¿eh? ¿Y esto empezó de niño, esta fascinación por la pregunta? Yo creo que sí. Yo nací en el campo. Sí, claro. Y para mí era un enigma en los cambios de estaciones. Por ejemplo, ver desaparecer en el secano costero al norte de Cauquenes, en el verano, todo el pasto seco, y luego la fascinación de ver después de la lluvia, en septiembre, cuando empezaba el pasto verde y empezaban a salir todas las flores. ¿Qué pasó y aquí? Los colores. Eso, claro, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo es posible esta maravilla? Qué bien, qué bien. ¿Y usted, profesor? Yo me sumo a las palabras de mi colega, pero le agregaría también que es un privilegio esto de poder dedicarse la vida a responder, como bien se decía, preguntas. Pero también hay una componente de la sensación de un deber, por lo menos para una parte importante de la comunidad científica, porque vivimos en un país y en una sociedad que todavía tiene muchas necesidades de desarrollo. Claro. Entonces también hay un tipo de ciencia que, además de darse ese bello placer de responder preguntas, se concentra también en preguntas que son muy relevantes para el desarrollo societal, digamos. Pueden ser en los campos de las ciencias sociales, las ciencias naturales, en muchas áreas, pero yo creo que también los científicos tenemos un deber profundo de alguna manera ayudar al desarrollo de la sociedad, digamos. Yo leí que en estos últimos 50 años, bueno, por de pronto estos últimos 20 años, el incremento de conocimiento ha sido increíble, pero leí
que ha habido una mutación donde se hace la investigación. Bueno, ustedes dos están radicados en universidades, pero pareciera ser que el mundo de la empresa también hace mucha investigación, pero de corte, por así decirlo, utilitarista. Porque lo propio de la pregunta es justamente su gratuidad, es decir, el asombro. Pero si usted le dice, no, investigue esto porque esto va a generar tanto recurso, o cuando una empresa contrata a una persona, ¿cómo se compatibiliza eso? Pregunta. Yo me voy a referir entonces como un ejemplo al famoso científico Pasteur. Porque Pasteur se concentra en los procesos, por ejemplo, de fermentación, ya hace una contribución, pero profundísima, que se especializó en medicina y en un montón de áreas, la pasteurización, entre otras cosas. Pero él también se concentra al mismo tiempo en desarrollar problemas claves para la industria del vino y la industria del queso, además del tema de salud pública en Francia. Entonces, el que uno tenga que responder una pregunta que tiene una utilidad, incluso de una empresa, no necesariamente niega la posibilidad y la voluntad de ir a lo más profundo del proceso que está estudiando. Esa es la enseñanza, en mi opinión, de Pasteur. Edison, en cambio, fue completamente distinto, ¿no? Edison fue un inventor que estaba interesado, creo, mucho, de hecho, el inventor más prolífico, tal vez, de la historia del hombre. Y, por ejemplo, inventó grandes avances en el fonógrafo y en otras, en la ampolleta y muchas cosas, pero a él le interesaba solamente la utilidad, no le interesaba tanto los procesos que estaban detrás, en el fondo, de estos fenómenos que estaba él transformando en invenciones, digamos. Entonces, hay un poco ambas cosas. Y para terminar, fíjense que en estos momentos aproximadamente 80%, 90% de las personas con estudios doctorales o de posgrado están en las universidades e institutos de investigación, y solamente alrededor de un 10% o menos en las empresas, en Chile. Por eso, pero si comparamos con Finlandia, por ejemplo, es justo al revés. El 80% de los investigadores están en las empresas y un 20% en la academia. Por supuesto que el número de investigadores de punta per cápita en Finlandia es mucho mayor que en Chile, y esos son algunos de los grandes desafíos que tenemos como país. Hay que reconocer que, bueno, en Holanda pasa algo similar. Hay que reconocer que hay una cierta desconfianza, y creo que eso también sería interesante superarlo. Yo tengo una tesis que es mucho más lo que no se sabe de lo que se sabe. ¿Usted la comparte o no? Siempre van a haber muchas cosas que no sabemos, y cada vez que el hombre profundiza y va adelante en el conocimiento, van surgiendo nuevas dudas. Es una maravilla, ¿no es cierto?, que hayamos recibido el talento para eso, y el límite al conocimiento, pienso yo que no existe. Así que por eso siempre el mundo del conocimiento, de lo por saber, yo concuerdo plenamente con usted. Fascinante eso, ¿eh? ¿Y los jóvenes les interesa la ciencia pura, esta búsqueda de la verdad, que es tremendamente exigente, tremendamente exigente? Es una vida compleja, hay que reconocerlo. Todavía en Chile no tenemos una madurez con respecto a la carrera del investigador, ¿no? Y eso ha sido una cosa que ha emergido incluso ya a nivel político. Hay muchos problemas con los jóvenes con respecto a los contratos. La inversión en Chile en ciencia es alrededor del 0,4%. Debiéramos estar, si nos comparamos con otros países de la OCDE, alrededor del 1% al menos del PIB. Entonces, los jóvenes... en Chile, perdón? 0,4 más o menos. Ya, o sea... Depende cómo lo calcule, pero es alrededor de 0,4, sí. Países como Corea del Sur tienen 4%, o sea, estamos hablando... Y que obviamente eso es una sociedad del conocimiento, para allá tenemos que avanzar. Entonces, los jóvenes, yo creo que muchos que tienen vocación, tienen dos problemas. Por un lado, la vocación científica profunda. Por un lado, tiene una presión a veces en la sociedad, en la familia. Mira, ¿por qué no estudias estas otras carreras que dan más dinero en vez de esta cosa tan rara que te va a dedicar a estudiar la ciencia, la astrofísica o la zoología o lo que sea? Y después, cuando ellos ven además que es una carrera muy larga, ¿no? Pero, sinceramente, yo por lo menos personalmente creo que ha sido una bendición tremenda el haber podido dedicar mi vida a hacer ciencia. Es una maravilla, porque fuera de la oportunidad de estar, como decía Juan, dedicado a responder preguntas, es una vida que no es rutinaria,
uno conoce mucha gente, la ciencia es universal, así que uno conoce el mundo completo, se pasea por el mundo y tiene entonces la experiencia cultural, no solamente de la ciencia, de conocer muchas visiones del mundo, etcétera. Es muy bello. Yo realmente no puedo reclamar respecto a lo que ha sido esta experiencia de vivir como científico en un país que no prioriza la ciencia, pero que nos ha dado por lo menos algunos espacios para avanzar. Oiga, perdón. Respecto al interés de los jóvenes hoy día por las carreras científicas, hemos pasado las facultades que nos dedicamos a las ciencias en Chile por una escasez de estudiantes bastante notable. Yo le puedo hablar de la biología marina, por ejemplo, que sí, ¿no es cierto?, que el colega también conoce. Hubo un momento en Chile en que habían 8 o 10 carreras en distintas universidades. Hoy día ya vamos quedando muy pocas que ofrecemos biología marina, porque hubo un momento en esta misma universidad, la Universidad Católica, la Santísima Concepción, hubo un año que matriculamos 6 estudiantes. Ahora está un poco de vuelta, hemos matriculado 26 estudiantes este año, como resultado de que hay joven que tiene vocación por esto y que tiene esas preguntas en el corazón, y entonces miran dónde puedo estudiar biología marina, y dado que nosotros no hemos cerrado la carrera, bueno, han venido de distintos lugares de Chile para esto. Ahora, yendo un poco a la cosa práctica, ustedes en este minuto, ¿en qué están? En el fondo, ¿en qué están pensando hoy día? ¿Cuál es su investigación? ¿A qué se están dedicando? ¿Qué les tiene robada el alma? Bueno, en mi caso particular, yo dirijo un centro FONDAP de CONICET, un centro de excelencia que somos 150 personas, así que, y ahí estamos trabajando fundamentalmente en generar conocimiento para resolver las brechas fundamentales que impiden que tengamos una acuicultura a nivel nacional plenamente sustentable en lo económico, en lo ecológico, en lo social y en lo cultural incluso. Entonces, en este caso particular, lo que es muy interesante es que es totalmente interdisciplinario. Entonces, trabajamos desde abogados, antropólogos, sociólogos, biólogos moleculares, oceanógrafos, ecólogos, todo en conjunto, y eso ha sido una experiencia muy interesante porque la interdisciplina es muy enriquecedora, ¿no? Y el laboratorio donde usted trabaja, bueno, usted es profesor, para quienes nos escuchan, de la Universidad de Concepción, no tiene nada que envidiarle a ningún laboratorio del mundo. No, nosotros, la tecnología nuestra está de punta, pero... O sea que en el fondo la riqueza, no me gusta hablar del concepto de capital para esto, la riqueza está concentrada en el conocimiento de las personas, o sea, lo técnico está bastante resuelto para investigar ya. Está resuelto. ¿Y usted en qué está? Yo, bueno, estuve 10 años en la rectoría, así que ese es un tema, ¿no es cierto?, de administración. Afortunadamente no dejé la docencia durante ese tiempo y tampoco de hacer algo de investigación. Así que estoy de vuelta a tiempo completo en la Facultad de Ciencias, colaborando con el programa de magíster en ecología marina que tiene la facultad, y he retomado temas de mi especialidad. He estado, este año asistí a un congreso en Australia, donde presenté 2 trabajos, los acabo de terminar y los acabo de enviar para que se publiquen este año. ¿Sobre? Sobre un tema hiperespecializado. Eso. No sé, es que bueno que nos dé un baño de lo ignorante que somos. Yo creo que nos hace muy bien eso, ¿no? Claro. Entre una forma de ser invertebrado, de ser organismo, ¿no es cierto? Existen unos organismos que se llaman briozoos. Son organismos coloniales, fascinantes, en el sentido de que a partir de una larva pueden generarse millones de organismos que están todos juntos constituyendo colonias. Yo tuve un proyecto en la Antártica donde tenía algunos datos y eso los analicé y los fui a presentar a este congreso para comparar la biología de la reproducción de estos organismos en la Antártica en comparación con los climas más templados. Perfecto. Ese es un tema. Y el otro tema que otro trabajo que presenté es en realidad escribir un tributo a quien fue mi profesor de doctorado, que falleció el año pasado, y es un especialista en este tema. Entonces lo presenté en ese congreso y se acaba de ir antes de ayer el manuscrito para unos anales de briozoología que se publican en Irlanda.
Así que he estado en eso porque yo creo que hay que dar gracias por las personas que uno conoce. Y hay todo un ayudan. mundo que gira alrededor a estos temas en todas partes del mundo. Y claro. me imagino que hoy día debe ser mucho más fácil y fascinante la conexión porque es inmediata, digamos. O sea, están así que aproximadamente el 60%, por ejemplo, el año pasado el centro publicó alrededor de 80 publicaciones internacionales. Y de esas 80, ¿80? Sí, claro, y de esas 80, aproximadamente 47% fueron en colaboración, además, con investigadores extranjeros. Entonces, una idea de las vinculaciones. Y esto es bastante común en los científicos que están muy activos, porque, como le digo, no hay frontera. ¿Ah? Es como en la religión, tampoco hay fronteras geopolíticas tan claras. No. Lo mismo ocurre en la ciencia, ¿no? Entonces, hay mucha vinculación, muchísima, sí. Que viene, yo encuentro que es un ejemplo para los jóvenes, para que se dediquen a la ciencia. Ahora, yo lo conocí como rector, pero también lo conocí como pintor, como fotógrafo, y también tengo entendido que participa en un grupo donde está reflexionando sobre Santa Teresa de Jesús. ¿Eso lo cuestiona más en su ser personal como científico, menos? Yo sé que tú eres creyente. Así es. ¿Cómo viven en el fondo? Al final es una búsqueda, ¿no? Yo creo que es una búsqueda. Sí, yo tengo la alegría de en mí estar muy conciliado mi fe con la ciencia, con lo que hago, sin ninguna dicotomía. De hecho, debí mencionar que este año me habían invitado a encuentros de teólogas y teólogas latinoamericanas del CELAM. Estuve en Bogotá a presentar un trabajo sobre la Laudato Si, y creo que desde la ciencia uno puede ayudar a otros a fortalecer la fe de los que creen, porque esto de que hay una dicotomía es una caricatura. Es una caricatura, sí. Entonces, también infantilismo, yo me siento muy tranquilo con eso. A finales del año pasado también salió un trabajo mío sobre Santa Teresa, como usted menciona, sí. Así que eso yo lo... O sea, yo así como necesito contestar preguntas en el ámbito de la ciencia, necesito también ir profundizando en mi fe, y en la medida que leo, por ejemplo, las encíclicas del Papa, veo las ventanas en las cuales uno puede colaborar desde la ciencia para que, ¿no es cierto?, lo que la Iglesia nos propone como modelo, claro, uno pueda invitar a más personas a recorrer ese camino. ¿Usted ha sentido alguna vez un menoscabo en su condición de científico, de director de un centro, por el hecho de profesar, por ejemplo, que Dios creador? Porque al final ese es un tema profundo, el tema de la creación. No, en absoluto, porque la verdad es que yo creo que este conflicto entre ciencia y religión también ha sido sobredimensionado por los medios a partir de la época de lo que fue el juicio Galileo, digamos. Yo creo que lo que, por lo menos como lo miro yo esencialmente, es que uno puede acercarse a la naturaleza desde dos ópticas, digamos, ¿no? Dos maneras de interpretar la naturaleza, ¿no? Hay una óptica, un método, ¿cierto?, que es una óptica científica, con un método que está conocimiento estructurado, etcétera, y la otra es la óptica religiosa de la fe, donde obviamente apunta a conocer aquello que trasciende, que va más allá de lo que proviene esencialmente de la materia y la energía y todas sus manifestaciones, digamos. Entonces, cuando uno comprende eso a plenitud como científico, a mí me parece que, la verdad es que me cuesta, bueno, como diría San Agustín, es más simple, como diría San Agustín, ¿no? Comprender para creer y creer para comprender. Perfecto. Y yo me siento muy representado por esa mirada que tiene San Agustín, sin lugar a dudas. Vamos a ir a una pausa. Escríbanos @pediálogo. Todos estos temas surgen de la inquietud que usted tiene y queremos perseverar en ese camino. Nuestro canal de comunicación es @pediálogo. Vamos a una pausa y volvemos.
Aquí estamos con los alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y el Canal 9 Regional, que nos permite hablar sobre estos temas que la verdad que son tremendamente interesantes. El mundo científico se pregunta el por qué. Es una pregunta recurrente. ¿Por qué? ¿Por qué? Está internalizada la pregunta que ustedes hicieron, el para qué sobre el sentido. Eso es una pregunta. Y la segunda, ¿usted cree que el conocimiento del cómo opera la naturaleza va a permitir llegar a encontrarle sentido a la vida, o siempre va a haber un vacío o un tema no resuelto ahí? Bueno, ahí donde por eso que yo creo que la ciencia la hacen los científicos. Como seres humanos tenemos posiciones sobre estas cosas, digamos. En mi opinión personal, hay preguntas de la trascendencia sobre las razones últimas de la existencia del hombre, por ejemplo. Para dónde vamos, quiénes somos, digamos, que en realidad escapan a las preguntas científicas básicas acerca del comportamiento de la materia y la energía como una de las áreas fundamentales, ¿no? Eso no significa que no puedan ser aproximadas algunas de estas cosas desde la óptica científica, pero el sentido último de esas preguntas se responden por el campo de la filosofía, de la teología y de la reflexión, y sobre todo, como usted sabe muy bien, que hay una gran diferencia, que finalmente el conocimiento científico se adquiere a través de un método. En cambio, la aproximación religiosa tiene que ver con una experiencia espiritual muy profunda. Son ámbitos de acción, en mi opinión, que cada día, sin embargo, se acercan más, porque muchas de las preguntas que el hombre y la sociedad actual se hace obliga a juntar estos campos. ¿Qué mejor ejemplo que la bioética, por ejemplo, ¿no? Los temas de bioética. O bien, ya que mencionaba Juan, la encíclica Laudato Si, ¿cierto?, reciente del Papa Francisco, que ha sido, pero realmente extremadamente importante, porque es primera vez, para los televidentes que no sepan, que la Iglesia a través de una encíclica se plantea en forma muy honesta, franca y descarnada el tema de la responsabilidad del hombre frente al ambiente. O sea, en el fondo, y ahí se abre entonces, y hoy día se está hablando de áreas como la ecoteología. Claro. Entonces, de alguna forma hay exigencias. La primera, digamos, ¿no?, página sí, de la Biblia es ecoteológica, cuando dice que tenemos que cuidar el medio ambiente, que respetarlo. Pero sabe, yo tengo una pregunta. El para qué también es una pregunta. O sea, dicho de otra manera, un científico ¿podría evadir la pregunta del para qué o de alguna manera está implícita? Dicho de otra manera, ¿podría alguien no hacerse la pregunta del para qué, que ya de suyo es una pregunta religiosa? Yo creo que el para qué usted mencionaba adelante en la primera parte, ¿no es cierto?, la pregunta de la utilidad, bueno, y Renato también. Entonces, cuando un científico quiere encontrar la solución a un problema con una aplicación, está respondiendo ¿para qué sirve esto que estoy, ¿no es cierto?, y lo responde así. Ahora, aquí ha ocurrido con el conocimiento una cosa que es la hiperespecialización y que es la atomización del conocimiento. Así que podrían haber científicos que están cada vez yendo más profundo y sabiendo mucho más, pero cada vez de menos. Claro. Lo que la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, nos pide una cosa que está fuera de la ciencia. Porque el término, por ejemplo, que utiliza él de la ecología integral, en el momento que se publica la encíclica, en las fuentes especializadas del mundo científico habían 4 trabajos con esas palabras claves publicados. Solo 2 de esos tenían que ver realmente con lo que el Papa propone como ecología integral. Y uno de ellos era de alguien del propio Vaticano, que probablemente trabajó en la encíclica o conocía la encíclica desde antes. Afortunadamente, después de esto, yo acabo de mirar ahora hace 2 meses de nuevo eso, y ya vamos como en 15 trabajos
que utilizan el concepto de la integración que nos pide el Papa. Entonces, la ciencia está yendo en una dirección de la hiperespecialización, y lo que nos pide esta nueva aproximación es mirar la integridad. Entonces, mirar para arriba, y ahí se necesita la filosofía, se necesita la teología. Lo mismo que usted está planteando en el ámbito de investigación científica es el intento de la Iglesia de hacerlo en el ámbito económico. O sea, cuando se habla del desarrollo, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, ¿a qué apunta? Apunta justamente que el desarrollo no es solamente un desarrollo económico, sino que es el desarrollo integral, y usa un concepto que a mí me gusta mucho, de todo el hombre y de todos los hombres. O sea, de todo el hombre y de todos los hombres, es decir, evitar el reduccionismo. Ahora, una pregunta un poco provocativa. ¿Hay un grupo de científicos que tienen pretensiones totalizantes o no? Absolutamente. ¿Ah, sí? Pero por supuesto, no hay duda. Lo que pasa es que la ciencia, como insisto, es una manera de analizar la realidad natural. Y lo que ocurre es que no es una ideología, pero sí las ideologías que han existido y siguen existiendo han utilizado muchas veces la ciencia. Por ejemplo, no podemos decir, aunque sea bastante fuerte lo que voy a decir yo, pero los científicos nazis hicieron ciencia, ahora éticamente muy cuestionable mucho de lo que hicieron, sin lugar a dudas, pero se fija, entonces, usaron conocimiento científico también para justificar parte de esa ideología. Ha ocurrido también con el liberalismo económico, ha ocurrido con el marxismo y muchas otras, pero la ciencia en sí no es totalizante, son las ideologías que pueden tener y utilizar la ciencia para esencialmente tener una mirada totalizante que, por ejemplo, excluya completamente otras interpretaciones del mundo, como pueden ser interpretaciones provenientes del mundo de la teología, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde nos conduciría una pretensión totalizante, omniabarcante, en definitiva, desde el punto de vista únicamente científico? Al final sería un empobrecimiento, ¿no? Es cierto. Y además, perdona, es que lo que pasa es que hoy en día la ciencia, y eso ha sido un regalo, entre paréntesis, por supuesto, como dice cierto la encíclica de Fe y Razón, ¿no? Juan Pablo II. Juan Pablo II, 1998. ¿no? Y la verdad, un tema, una palabra que suscita tanto escozor, ¿no? Claro. Entonces la razón ha sido un don, un regalo, ¿cierto? Y por lo tanto se expresa razón, por un lado, en el pensamiento científico, en el pensamiento religioso, etcétera. En el caso particular, yo creo, de lo que ha ocurrido con la ciencia y la tecnología y los avances tremendos que hemos tenido en muchas áreas en estos últimos 100 años, es que nos llevan a una pregunta que es muy profunda, ¿no? Que es esencialmente que hoy día prácticamente estamos siendo capaces de poder hacer casi todo lo que queremos. La pregunta es si debemos hacer eso. Entonces ahí viene el conflicto de la bioética. Todo lo técnicamente posible, no de suyo es éticamente correcto o adecuado. Correcto. Así es. O adecuado. Ahora, en el ámbito de la ciencia que ustedes en el fondo realizan, que no están vinculadas directamente con el ser humano, porque todo al final hace referencia al ser humano, ¿la pregunta ética está presente? O sea, en el ámbito de la biología humana está muy presente. ¿Dónde están esos conflictos? ¿Dónde están esos hiatos? A ver, en el caso particular, disculpa Juan, en el caso nuestro que trabajamos, como les digo, en el campo, igual que Juan, en el caso de la ecología, de las ciencias del mar, de la oceanografía, o sea, tenemos todos los problemas éticos que tienen que ver con la contaminación, con el manejo adecuado de los recursos naturales, que justamente en teoría están para que los cuidemos y no para los que sobreexplotemos. Entonces, muchos de los conflictos que han surgido incluso en la sociedad chilena recientemente, lo que pasó en Chiloé, por ejemplo, hace poco con la marea roja y el conflicto social detrás, tiene componentes éticos claros. Entonces, nosotros estamos enfrentándonos a problemas éticos en forma de dilemas éticos permanentemente, societales, a pesar de que nuestra investigación, en este caso particular, no va al ser humano como ente fisiológico o psicológico, que también podría ser en el caso de la ciencia de la psicología, ¿no? O sea, en el fondo ahí se confirma algo tremendamente interesante, que todo al final toca al hombre, todo hace referencia a él, que es el único que tiene la pregunta ética, es decir, el para qué, el qué debo hacer, etcétera. En el ámbito de la ecología, si me permite, aquí en la Católica también tenemos un grupo multidisciplinario, y ese grupo se ha nutrido fuertemente de la encíclica ahora porque le da un aire nuevo
Sí. Entonces, lo saca de lo hiperespecializado y solo del ámbito científico, aparece el para qué y de lo que hay que ocuparse para que, a fin de que el planeta que hoy conocemos, la naturaleza que hoy conocemos, sea manejada y dejada de tal forma que sea sustentable para las próximas generaciones. Bueno, ese es un punto, bueno, de hecho fue muy interesante cuando presentaba la encíclica, había una bióloga, ¿se acuerda? Sí. Un economista, y estaba yo en el fondo presentando los aspectos teológicos, y creo que es el camino que tenemos que recorrer, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, pero también esta orientación que plantea usted de el bien común y de superación de la pobreza, porque si uno lee Laudato Si, es muy clara y muy dura respecto a esta hegemonía todavía del norte, digamos, ya que de alguna manera tiene aprisionado a muchos pueblos que son incapaces, digamos, de salir de la pobreza. Monseñor, pero hay dos elementos. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, monseñor, favor. pero antes, con respecto a Laudato Si, yo creo que hay un gran elemento ahí de vincular el tema de la pobreza con el tema de la crisis ecológica mundial. Claro, o sea, lógico. Están de la mano. Y el consumismo. Exacto. Entonces no se puede, y la palabra la usa con exacto, toda su letra. entonces ahí se vincula, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el pensamiento social de la Iglesia y todo lo que implica. Pero yo le quería hacer una pregunta al revés. Fíjense, porque estamos mirando un poco, estamos analizando la ciencia, pero yo creo que aquí hay otra cosa que ha ocurrido, que es que la ciencia, tanto en la parte cosmológica, de la astronomía, la astrofísica, en el campo del desarrollo de la neurología, entender el cerebro humano, etcétera, en muchas áreas, también genera un aliciente, un incentivo a la reflexión teológica. Evidentemente. Entonces yo más bien le quería preguntar a usted, o sea, ¿cómo ustedes del mundo de la religiosidad, de la espiritualidad, ven a la ciencia, no solamente imagino, porque evidentemente que hay tensiones a veces, pero también debe ser muy enriquecedor como elemento para la reflexión, ¿no? Así es, así es. De hecho, nosotros hace algunos años atrás, y el doctor Cancino participó de ello, y hicimos unos congresos de académicos donde reflexionábamos sobre este punto. En mi opinión, el concepto de misterio del hombre lo hace abrirse mucho a la dimensión, en el fondo, trascendente, pero sobre todo a la incapacidad que tiene el hombre de responder por sí mismo las preguntas más fundamentales, usando un lenguaje complejo, las preguntas más ónticas que hay en el ser. Y en ese sentido, la revelación se convierte en una propuesta tremendamente interesante, porque la revelación hace ver dos cosas. Uno, que todo lo humano le importa a Dios. Eso es clave, porque Dios se hace hombre, ¿ya? Y en segundo lugar, la teología tiene más bien una dimensión omniabarcante, en el sentido que pretende llegar al sentido, ¿ya? Pero eso no le quita un ápice a la libertad que tiene el investigador, y Dios nos libre, digamos, de pensar que la biología o la ciencia le va a quitar espacio a Dios. Eso es pensar que Dios es tremendamente mezquino. Debe ser un camino privilegiado, que es el camino de la verdad, como en el mundo del arte es el camino de la belleza, que nos permite profundizar o llegar a comprender el misterio, porque lo interesante de la teología es que el sujeto que investiga es el mismo sujeto que se pregunta, a diferencia del mundo biológico, que el sujeto que pregunta está, en cierto sentido, fuera del objeto. En este caso, la teología se hace la pregunta respecto del mismo hombre, y desde su indigencia, por así decirlo, es capaz de reconocer a un ser trascendente. Y por lo tanto esto suma, esto se complementa.
Y creo que ese es un camino que hay que recorrer porque hay cierta desconfianza. Sí, pero fíjese que, para mirarlo esto en positivo más que como una tensión entre ciencia y religión, fíjese que es interesante que la emergencia de la ciencia en el mundo occidental, que es donde surge, en el siglo XVI, XVII, es fuertemente permeada por el cristianismo. Sí, claro. En la búsqueda, esta idea de un Dios que es capaz, que entrega racionalidad a la naturaleza y la presencia de leyes. Entonces empieza a buscarse estas leyes y por lo tanto el cristianismo permea también fuertemente el conocimiento científico y la manera en que lo hacemos. De hecho, usted lo sabe muy bien, o sea, hay mucha presencia de sacerdotes, entre paréntesis, que han hecho contribuciones muy importantes, partiendo por Mendel en la genética, pero una cosa que se sabe poco, que la teoría del Big Bang, de la explosión, ¿cierto?, que da origen a la expansión del universo, y la idea esta que, por lo tanto, si hacemos la película hacia atrás y llegamos a este momento inicial, es un sacerdote, ¿cierto?, Lemaitre, el sacerdote belga, que el año 1930 crea esta teoría. Entonces, y lo mismo se puede decir respecto del arte, respecto de la música y respecto de la pintura. Son formas, en definitiva, de búsqueda. Y sabe una cosa, profesor, lo mismo que usted dice respecto a la ciencia, pasa lo mismo como el cristianismo ha permeado en el ámbito social. El concepto de justicia es un concepto eminentemente cristiano, el concepto de verdad, son conceptos eminentemente cristianos, y también lo es el concepto de la misericordia. Y por eso que cuando se dice que la justicia es la base de la caridad, o la caridad se sustenta en la justicia, eso es propiamente cristiano, y no hace más que recoger lo que se llama en teología la ley natural, que es un sentido que tiene el ser humano. Y yo me alegro que usted lo diga, porque hay una caricatura muy fuerte respecto a la Iglesia como una institución que prohíbe todo, que le interesa el poder, etcétera. Y realmente no es así. Es una Iglesia que busca y que se deja encontrar. Así que, por favor. Yo agregaría otro ejemplo. En el ámbito de la taxonomía hay un gran personaje. Explique un poco qué significa. Bueno, la taxonomía es esta rama de la ciencia que se ocupa de ordenar los seres que existen. Entonces los clasifica, ¿no es cierto?, desde las categorías más altas del reino hasta llegar a la especie. Entonces hay un gran científico que hizo su primera publicación en 1737 y que todos quienes alguna vez utilizamos un nombre científico, en muchos casos de ellos ponemos la L después, que es de Linneo. Nosotros, la especie humana, por ejemplo, Homo sapiens, Linneo, 1751. Entonces, este científico, cuando uno lee su primera publicación, hay un decálogo de preguntas. Y termina al final diciendo que él, o sea, está muy clara su filosofía. Él quiere conocer qué es lo que hay y cómo son los seres para entender cómo Dios creó el mundo. Mira. Entonces, esa es una parte que hoy día está totalmente olvidada, porque el que sobrevive, ¿no es cierto?, fue el que generó las categorías taxonómicas como existen hoy día. Pero obviamente era un hombre de fe, era un hombre creyente. Sí, claro. Lo mismo pasa con Darwin, ¿no es cierto? Las dificultades que tuvo para publicar su teoría de la evolución, que se demoró muchos años con ese manuscrito. ¿No es cierto? Último comentario, y lamentablemente vamos a tener que terminar el programa, pero ya aquí aventuramos varios proyectos con estos dos científicos. Simplemente para terminar, recordar, digamos, que muchos investigadores han estado profundamente inspirados en el fondo por Romanos 1. Romanos 1. Cuando esencialmente se plantea que podemos percibir a Dios en la creación, ¿no? Sí, y muchos investigadores hemos estado en el fondo buscándolo ahí permanentemente, y es una mirada muy bella de la naturaleza, sin lugar a dudas. Es cosa de ver cuando comienza la vida, nomás uno queda admirado. El profesor Croxatto, que conocimos en la Pontificia, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo, en mis tiempos de estudiantes, a quien primero le escuché decir: mientras más conozco de la fisiología
¿no es cierto?, más me acerco a Dios. Bueno, tuvo un reconocimiento pontificio muy importante, famoso. Sí. Bueno, yo les tengo un regalo de la editorial de la universidad. Muchas gracias. Actas del Congreso de la Familia, estimado profesor. Muy amable. Y escríbanos a @pediálogo, porque este es su programa. Nos interesa traer a los invitados que usted quiere escuchar en su casa y en familia, y por supuesto que estamos muy abiertos a ir mejorando, y eso depende mucho de usted. Escríbanos @pediálogo, y le agradezco, profesor Cancino, profesor Quiñones, por la amabilidad que tuvieron de venir al programa. Muchas gracias. Con alegría, Monseñor. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.